En la entrega de hoy vamos a hablar del teatro de William Shakespeare. El reinado de Isabel I de Inglaterra de 1558 a 1603 fue el marco histórico donde el ingenio de William Shakespeare, su arte, su capacidad creativa se forjaron, desarrollaron. Como todas las familiaridades dramaturgos en este escenario del teatro explorando he demostrado en los ejemplos de saber cuando hace alusión. Habiendo nacido en abril de 1564 en la localidad de Stratford-upon-Avon, en Reino Unido, fue un dramaturgo, poeta y actor inglés conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Para conocer a Shakespeare se hace necesario hablar pues de sus orígenes, aunque es muy poco lo que se sabe con certeza sobre su biografía. Siendo muy joven, en su pueblo, en su escuela, empezó a tomar contacto con el mundo y las letras clásicas, lo que facilitó pues un conocimiento directo de la tradición. Se dedicaba a dar clases en la escuela local. Lo que sí parece fuera de toda duda es que el influjo ejercido por algunos autores latinos como Ovidio y Séneca es innegable. Es muy controvertido hablar de los años mozos de William Shakespeare. Esos años entre 1582 y 1592 son 10 años los transcurridos desde que deja su Stratford natal hasta que aparece en Londres. Uno de los primeros oficios que desarrolló Shakespeare en Inglaterra tiene que ver con el teatro, pero de una manera muy particular. Ustedes saben que para desear suerte en el teatro se dice la palabra excremento, mucho excremento. Pues Shakespeare se dedicaba a cuidar los caballos de los espectadores que iban al teatro en Londres. Y esta tradición viene precisamente de allí, porque en la medida que había más caballos en la entrada de los teatros, había más excremento, y en la medida que había más excremento, era porque había más espectadores, lo que pues, se consideraba una ganancia a nivel económico. Pero también fue Londres la ciudad que le brindó la oportunidad de triunfar y de consagrarse como dramaturgo. Esto no fue producto del azar o de la fortuna, sino consecuencia de la realidad londinense del momento. Pletórica de actividad literaria y con una efervescencia teatral desconocida, Londres era una ciudad única por su importancia tanto política como social y literaria. Pero pasó tiempos muy difíciles Shakespeare antes de llegar a ser popular y reconocido como autor teatral, puesto que incluso los propios dramaturgos miraban con cierto recelo su fulgurante carrera dramática. Al teatro isabelino la gente acudía en masa, pues el teatro era la gran fiesta compartida donde la palabra y la acción se combinaban para crear un mundo de ilusión y de diversión. El teatro popular era eminentemente popular. Era la gran fiesta, abierto a toda clase de público como era la misma ciudad de Londres. Debido al auge teatral entre 1576 y 1600, se construyó el primer teatro en Londres con el nombre de Theatre, situado al norte del río Támesis. Ya en la ribera sur se edificó el Ross en 1587, llegando a ser uno de los más importantes y prestigiosos de su tiempo. Allí se escenificaron algunas obras de Shakespeare como Titus Andronicus. Pero el teatro shakespeariano por excelencia en realidad era el Globe. Este teatro fue destruido por un incendio y se construyó en 1614 el segundo teatro con el nombre de Globe. Estos recintos teatrales estaban al aire libre y solían tener forma circular. No estaban techados como los teatros privados. Todo, excepto el escenario y las galerías, estaban al aire libre. Prueba de la familiaridad de Shakespeare con el espacio teatral del Teatro El Globe queda demostrado en el prólogo de su obra Henry V, cuando hace alusión a la forma particular
de la estructura teatral. La función comenzaba a las 3 de la tarde. Al tercer toque de clarín, izaban la bandera y anunciaban la representación mediante carteles escritos a mano. Si la obra no era buena, el público asistente se distraía leyendo, jugando cartas o bebiendo cerveza. Cuando faltaba la luz del día, encendían unos candiles para que la función pudiese continuar. El Teatro Isabelino era un sitio muy ruidoso, pues la gente se sentía con la libertad suficiente para interrumpir e intervenir durante los 5 actos que duraba la totalidad de la obra. El aplauso era la manera más común y utilizada para expresar la aprobación, mientras que el patear el piso y gritar con estridencia y ruido eran signos de desaprobación y de disgusto para con lo visto en el escenario. Al final de la obra, tenía lugar un epílogo a cargo de uno de los personajes, quien agradecía al público su asistencia y pedía su generoso aplauso, como hace Próspero en el final de La Tempestad. Pero la condición teatral de Shakespeare no se limitó solamente a ser dramaturgo y actor. Además, hizo de director en la puesta en escena de algunas de sus obras. Por supuesto que no era un director como los que conocemos hoy. Se trataba más bien de dar las instrucciones pertinentes y oportunas a los actores y de asignar los diferentes papeles según las exigencias del argumento. Lo teatral conforma y tipifica radicalmente la vocación y la profesión de William Shakespeare. Por eso, no ha de extrañar que sus obras no solo sean teatro, sino que traten de teatro, al hacer consideraciones sobre el teatro con conocimiento de causa y hasta con acierto, como sucede en Hamlet y en La Tempestad. Todo ese conocimiento del teatro, ese dominio del teatro es consecuencia directa de su vida y de su compromiso con lo teatral. Un ser que antes que nada fue hombre y antes que mito, artista. William Shakespeare no es un dramaturgo para ser leído, sino, al igual que los antiguos griegos, es un teatro para ser representado. Porque la obra dramática de Shakespeare no tiene sentido sin la colaboración y acción degustativa y participativa del público. Las obras de William Shakespeare no necesitan presentación, están por todas partes. Es el inventor de lo humano, el canon occidental, el hombre que escribiendo tragedias reinterpretó la poética de Aristóteles con absoluta libertad e inventó el melodrama. William Shakespeare muere el 23 de abril de 1616, el mismo día que muere don Miguel de Cervantes y Saavedra, autor de El Quijote y otros entremeses. Shakespeare nos dejó obras inmortales y un curioso epitafio. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí enterrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito sea el que remueva mis huesos. Hasta aquí llegamos con el epitafio de la tumba de Shakespeare el día de hoy. Los esperamos en una próxima entrega hablando de las obras de Shakespeare. Gracias.